kiss you on the cheek, tuck you in at night. And when you're with me, I'm alright. Spend your life with me. Oh, 'cause I can't stop loving you up this way. Even if my hair turns old and gray, I'm never gonna have it any other way. Spend your life with me, 'cause oh, the sun will keep on burning. Oh, spend your life with me. You baby, spend your life with me. Hola, hola, Dios te bendiga. Aquí estamos una vez más en el programa Viajando por el Mundo. Y te cuento que en este día vamos a viajar a Ecuador, un hermoso país y la verdad que te va a encantar. Yo la verdad que cuando estuve estudiando un poquito acerca de este programa me quedé impactado con este país. Así que vamos a conocerlo y bueno, acá tengo mis compañeros que por supuesto me van a acompañar en este viaje, así que te invitamos a que te quedes con nosotros, no te vayas y puedas viajar con nosotros al Ecuador. Muy bien, tengo aquí a mi izquierda a Angie. ¿Cómo estás, Angie? Dios te bendiga. Hola, pastor, Dios te bendiga y pues un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. También para mí ha sido de verdad disfrutar de conocer lugares de este país, su comida. Me quedé sinceramente con ganas de ir. No sabía mucho, sí había probado comidas, platos típicos que me parecían sabrosos, pero en cuanto al lugar, claro, no tenía idea de cuánta variedad tenía. O sea, lo que pasa es que acá conocemos muchos ecuatorianos, pero no el país, ¿no? Pero no conocemos Ecuador. Es verdad. Y bueno, acá también tenemos justo alguien de la tierra, ¿no? Un ecuatoriano. Ronald Ordóñez. Dios te bendiga, Ronald, ¿cómo estás? Muy bien, pastor, la verdad que encantado de estar compartiendo este viaje con ustedes, muy emocionado. Me toca ser en esta ocasión un poco de embajador, ¿no? O representante de mi linda nación, así que la verdad, pues nada, dispuesto a disfrutar de lo que es este viaje. Muy bien, como ya saben, la dinámica de este programa, tenemos 3 sesiones que cada uno de nosotros hemos preparado. Angie nos va a llevar por distintos lugares de Ecuador. Ella nos va a hacer conocer cómo es digamos, este país, cómo es Ecuador, lugares realmente que tiene preciosos. Y después, bueno, también vamos a introducirnos a Ronald, como es un hombre del lugar. Él nos va a hablar un poquito de su gente. Nos va a hacer conocer un poquito cómo son los ecuatorianos y también sus costumbres y, bueno, sus comidas, etcétera, etcétera. Vemos que los ecuatorianos tienen buen gusto también para la comida, ¿no? ¿Ronald? Sí, la verdad que tenemos una gastronomía muy variada, llena de sabores muy sabrosos, valga la redundancia, de mucho color y bueno. Y mucho apetito. Todos los ecuatorianos y que conozco. Apetito. Claro. Es importante destacar eso, sí, somos gente de buen diente, como decimos en Ecuador, ¿no? Claro. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces ya sin más demora, vamos a ir con la primera sesión de este programa. Angie, llévanos ahí, tómanos de la mano y llévanos a conocer Ecuador. Muy bien. Además, me encanta siempre conocer países, culturas, sus lugares. La verdad es que me encanta mucho armar rutas. Luego no voy casi a ninguna. Pero bueno, yo en mi imaginación digo, bueno, algún día iré. Así que, pues para mí es un placer poder presentarles todos estos lugares que he descubierto. Y lo primero es decir que el Ecuador toma su nombre, pues como muchos se lo podrán suponer, por la línea del Ecuador que divide y pasa justamente por ese país, dividiendo el hemisferio norte del hemisferio sur. Fíjate, es el centro de la Tierra, ¿no? Sí, totalmente. Además, veremos datos curiosos de qué pasa por ahí en la línea del Ecuador y lugares remotos. Así que, bueno, ¿con quién limita el Ecuador? También por ahí podemos ver un mapa político o cómo ubicarlo en el mapa mundi. Y limita al norte con Colombia, al este y sur con Perú y al oeste con el Océano Pacífico. También tiene frontera marítima con Costa Rica por la cercanía entre el archipiélago ecuatoriano de Galápagos y la isla costarricense del Coco. Así que también te diré que la superficie que tiene es un país pequeño, relativamente pequeño en comparación con otros, más grande que Honduras, eso sí, pero bueno, es que Honduras es muy pequeñito, 256.370 kilómetros cuadrados divididos administrativamente en 24 provincias. La población de Ecuador se estima con poco menos de 17 millones de habitantes y bueno, uno menos aquí con Ron de este lado del charco.
Alrededor del 6 o el 5,7% son indígenas que residen sobre todo en la zona, en la Sierra Andina y en la Amazonía. Como más adelante, pues te diré las regiones en las que está dividida el Ecuador. La capital, como muchos sabrán, es Quito y lo habitan más o menos unos 3 millones de habitantes, o sea que es una ciudad bastante poblada en comparación con con el resto, ¿no?, de habitantes que componen las otras provincias. El idioma oficial es el castellano y algo que me sorprendió es la moneda oficial que tiene, que es el dólar. Más o menos desde el 2000, que hablábamos antes fuera de cámara, es cuando empieza a entrar el dólar americano en este país y el sucre, que era su moneda antigua o anterior a esta, pues deja de estar ya en circulación. Pasa un tiempo ya, directamente tú no puedes comprar ni vender nada en sucres porque está devaluada la moneda, ya tú no puedes hacerlo. Así que, pues si quieren ir a visitar ese país, tienen que ir con el dólar americano, que es su moneda. Fíjate que para mí ha sido una novedad eso, porque no sabía. Yo siempre supe que los países de Latinoamérica se dice que su economía está dolarizada, ¿no? Sí. Porque en cierta manera está marcada un poco digamos, tiene como base el tema del dólar, ¿no? Pero de que ya se cambie la moneda completamente del país y se use el dólar americano, la verdad que eso no lo sabía, sinceramente. Pues, pero bueno, ahí está. Ahí está, un dato más del Ecuador. Otra cosa que podemos decir es que el idioma oficial, aunque es el castellano, también está el quechua o quichua. Sí. Quechua, creo que es quechua. Quechua, ¿no? Ok, pues ese es uno que también se enseña en las escuelas, que me parece algo importante, ¿no? Que no se pierdan las raíces y que se puedan mantener. Estos, bueno, aquí es un idioma que no es un dialecto, sino un idioma más del Ecuador. Entonces ahora lo que voy a decir es cómo está dividido Ecuador, para poder concentrar las zonas turísticas en 4 regiones. Está la región, que son muy diferenciadas una de otra por los diversos paisajes que tiene. Está la costa ecuatoriana, la zona de la sierra de los Andes ecuatorianos, la Amazonía y las Islas Galápagos, ¿vale? Así que yo voy a empezar por la costa, ¿ok? Esta región se caracteriza por sus hermosas playas bañadas por el Océano Pacífico y escenarios que contrastan entre bosques húmedos en el norte y desérticas llanuras en el sur. Cuenta con importantes reservas naturales como el Parque Nacional Machalilla y la Reserva Ecológica Manglares Churute, que podemos ver una imagen, me pareció preciosa, porque dije, esto tiene pinta como de Tailandia, de Indonesia, me parece de lugares así súper exóticos, que yo lo veía y decía, me encantaría estar ahí. O sea, de verdad, ver esa vegetación, ese lago, laguna, no sé lo que es, me pareció súper bonito el manglar, aunque creo que lleva un tiempo para acá un poco descuidado, que me parece una pena, pero el sitio es precioso, que creo que de esta zona más o menos eres tú, ¿no? Nos decías. Sí, soy de la parte de la costa, más o menos por aquí. Ok, pues aquí en esta zona tenemos también a Guayaquil, que es conocida como la perla del Pacífico. La perla del Pacífico, ya ves. Que no lo sabía yo que se le conocía así, pero está llamada así porque en la zona, bueno, en aquella época lo sigue siendo, no es muy importante, pero en aquel entonces lo era todavía más la zona del puerto y había ahí mucho comercio, la zona marítima era súper importante, entonces al ser tan grande y al haber tanto comercio en todo eso, por eso se le llamó así, como la perla de todo el Pacífico. A mí me llamó la atención eso porque resulta que en Argentina, sí. Por ejemplo, está la ciudad de Mar del Plata, pero claro, que está sobre el Atlántico. Y como es una ciudad tan preciosa y todo eso, también le llaman la perla del Atlántico. Ah, mira. Por eso cuando vi eso, la perla del Pacífico, sí. Ya no sabía que estaba la perla del Pacífico mira. digamos, en Guayaquil, ¿no? Sí, pues ahí lo tenemos y se le conoce así. Esta ciudad portuaria es el núcleo de población más grande de Ecuador y también su centro financiero. Es además el punto de entrada a las Islas Galápagos para los turistas que deseen visitarla. Uno de los aspectos que dotan Guayaquil es un encanto único en su colorido, que ahí tenemos algunas de las imágenes. Esta es una imagen de día, también hay otra que es de noche que también se ve espectacular, o sea, aquello parece, no sé, Nueva York y parece es verdad, ahí la sí, de Manhattan. Sí. O sea, cuando tú ves las imágenes dices, es precioso. Así que, bueno, pues esta es una ciudad muy importante, nadie puede ir a Ecuador sin visitar Guayaquil. ¿Okay? También tenemos aquí en esta zona, evidentemente como es costa, playas, que, oye, yo no sabía que en Ecuador estaba como la ciudad mundial del surf. Sí. Por las playas que tiene, que son ideales para hacer surf, para hacer snorkeling,
para hacer snorkeling, creo que es, bueno, buceo y todo este tipo de actividades, que deportivas, yo claro. no estoy muy bien esto porque yo, pues, a mí nadar y todas esas cosas no me llaman, pero cuando mientras leía decía, wow, pero es que es normal, porque mira, estas son algunas de las playas que podemos ver ahí, Montañita, Esmeralda, Salinas, Los Frailes, que ahora nos irán pasando. Mientras yo leo un poco, sus playas se extienden por cerca de 640 kilómetros a lo largo del Pacífico, o sea, tiene una costa impresionante, siendo especialmente apetecidas por sus olas ideales para la práctica de surf y maravillosos entornos tropicales. O sea que si quieres irte a una buena playa, pues puedes elegir toda la zona del Pacífico de Ecuador, porque de verdad que sus aguas turquesas, hay muchísima actividad, la verdad es que son muy muy buscadas, hay unas que son zonas vírgenes que tienen lugares preciosos donde de hecho ni siquiera les dejan tener como comercios ni nada alrededor, está prohibido porque son reservas protegidas. Claro, wow. Así que, pues, bueno, ahí tienes alguna de las playas más, no sé si emblemáticas, pero desde luego las imágenes... Y hay una época, ¿no? Donde se puede visitar, digamos. Sí, sí, ¿no? sí, Donde hay una se época. recomienda. A eso voy. Tú me adelantas, Pastor. Como bien viajero, supongo. Estarás deseando, al igual que el resto de los que nos están oyendo y viendo, saber Porque cuándo es mejor la época. Hay ciertos países, ¿no? Que, por ejemplo, que digamos de Latinoamérica, que se dice que es verano todo el año, ¿no? Sí. Y en definitiva, yo creo que Ecuador, al estar ahí en el centro Ujú. también, un poco debe ser así, ¿no? O sea, Sí. prácticamente el clima en términos generales, Es muy bueno. solamente en la montaña yo supongo que debe ser más fresco, ¿no? Claro, es muy bueno, pero como tengo las 4 regiones estas que te he dicho, pues la verdad es que cualquier época del año es bueno, solo que pues yo te iré recomendando según la época del Claro, año tiene que qué zona a la a qué que lugar ir, ir, ¿no? Ah, Exactamente. exacto. Ah, Para ok. ir a las playas, la mejor época para disfrutar de estas playas son los meses más cálidos, que están entre enero y mayo. Y la temporada de avistamiento de ballenas, y pues te apetece ver ballenas, es entre junio y octubre. Así que... Qué bueno para Ronald, ir a ver las ballenas, ¿no? Qué bueno. Sí, hombre, tiene que ser un espectáculo ver un animal tan grande como este. Impondrá, pero bueno, los amantes de la naturaleza y de la fauna pues estarán deseosos de ver algo Sí, como este. es un espectáculo digno de ver. Yo no lo he visto, realmente he visto algún vídeo tal, pero sí que sé que en Montañita, por ejemplo, hay una época en concreto, por fecha no lo sabía, pero sé que esto atrae a muchos turistas del mundo entero, porque obviamente es un espectáculo digno de ver para todos aquellos amantes de la naturaleza. Así es, pues bueno, pues ahí queda la zona de las islas, del mar y todo esto. Ahora vamos a la sierra. La sierra es una zona destacada por sus majestuosos paisajes de montaña, volcanes y nevados, albergando los 2 volcanes más altos del país, que más adelante te los muestro. Y también tenemos aquí tenemos varias curiosidades en este lugar, porque está la ciudad mitad del mundo, Ujú. que tiene un monumento de unos 30 metros de altura que se cambió hace una época atrás, y pues ahí tú puedes pisar de una línea a la otra, supuestamente estás haciendo el cambio, ¿no?, de hemisferio. Ajá. Depende del momento en el que estés en el lugar, pero luego se descubrió que estaba a 240 metros, un poco más, no sé si es para el norte o para el sur, ya no lo recuerdo, pero que no está justamente ahí, pero bueno, que no deja de ser un lugar precioso y muy muy cerca de la línea del centro de la Tierra, pues donde pasa el Ecuador. Si lo quieres visitar, pues ahí tienes un lugar muy muy bonito, muy curioso, donde la gente pues echa la fotografía típica, ¿no?, de hemisferio norte, de hemisferio sur. Sabes que yo conozco unos pastores, ¿no? Que, digamos, ellos ahí, justamente ahí en ese lugar, Sí. que es justo en el centro del mundo, han comprado un terreno Wow. y han edificado como una especie de, bueno, un salón, ¿no? Ujú. Y ahí se juntan de distintas iglesias y todo eso y se van a orar e interceder por el mundo, ¿no? Wow. Desde ahí, ¿no? Qué buena idea. Diciendo, bueno, es un lugar estratégico. Sí. Sí. Para orar, ¿no? Ya no solamente orar por Ecuador, sino orar Sí, por sí. todo el mundo. Sí. Ya ves, estás en el lugar ideal para hacerlo. Claro. Oh, mira, qué buena iniciativa. Pues ahora, como os decía, de los volcanes más altos, aquí tenemos uno que es el Chimborazo, que es el punto más cercano al Sol desde la Tierra, que no... Cierto es que el Everest, en cuanto a metros sobre el nivel del mar, es más alto, pero tomado desde el centro de la Tierra, este es el punto más alejado de ella. Con lo cual, si tú quieres estar en el extremo de la Tierra, este es el volcán al que tienes que ir, el sitio, ¿vale? Que está a 6.263 metros y es como, por decirlo de alguna forma, el lugar más alejado de la Tierra, con lo cual el más cercano al Sol, al todo lo que es ahí arriba en los cielos, ¿no? Y me pareció también un dato súper curioso. De hecho, No. hay una ciudad, no sé si es Quito, que es conocida como la Carita de Dios.
Y no sabía, o ahora que estás diciendo este dato, que tampoco lo sabía, por cierto, en vez de ser buen embajador, voy a avergonzarme un poquito. Puede tener relación eso, ¿no? Como al ser el lugar más cercano al cielo, igual Sí. por ahí van los tiros. Pues mira, pues ya saben, si alguien quiere visitarlo y estar en el lugar extremo de la Tierra, pues ahí. Y el otro volcán es el volcán Cotopaxi. ¿De acuerdo? Que también. Cotopaxi. ¿Cotopaxi? Ah, vale. Menos mal que estás tú aquí para Cotopaxi, corregirme. sí. Porque el otro día con Rumanía no sé cuántas cosas mal dije. Bueno, también tenemos baños de agua santa y la cascada Pailón del Diablo. Vale, que hay muchos nombres así. Es que diverso mira, en todo sí, en lo general, mismo ¿no? el agua santa que, que la cascada del Diablo. Pero me Vaya. parecieron también lugares súper bonitos. Bueno, además de que esta está en las zonas volcánicas, pues hay aguas termales donde la gente piensa que tiene pues milagros, ¿no? Es milagrosa, te Ah. puede curar, sanarte de muchas cosas y bueno, la gente va, disfruta. Mira, ese es uno de los puentes que la atraviesa. Y luego están también la cascada, que se llama Pailón del Diablo, porque es que es tremenda la cascada. O sea, tú la ves y dices, Dios mío, espero no caer de ahí nunca. También otro dato curioso es el tren de la nariz del diablo, ¿vale? Esto es un tramo del ferrocarril trasandino que a principios del siglo XX conectaba Guayaquil con Quito, con la finalidad de mejorar la economía del país. Uno de los obstáculos que tenía esto es que encontraron en el camino una roca gigantesca de forma triangular, de ahí su nombre, nariz del diablo. Fue todo un reto. La única manera de conquistar esta gran piedra fue diseñando un camino en zigzag. O sea, que el tren bajaba y donde ya no podía llegar por la arista de la montaña tenía que ir marcha atrás y así zigzagueando toda Sí, la toda la montaña montaña. para poder llegar hasta el final. Y se le conocía como la estación de ferrocarril más peligrosa o lo más que se había hecho, ¿no? En aquel entonces tardó como 10 años y además de cerca de 3.000 personas murieron mientras se hacía... Se construía eso. Sí, Ahora yo me pongo a pensar, ¿no? Si tú viajas en un tren así, ¿no? ¿Cómo terminas, no? Yo digo, si ya a veces te pasa que en el tren, sí. no sé si te ha pasado que a veces tú tienes que viajar a algún lugar y el tren va para atrás, o sea, ¿no? Entonces Sí. te quedas Tú mal más- porque el tren sí. va para atrás. Y bueno, yo digo, ¿qué es eso? Que si tiene que ir un rato para atrás, un rato para adelante, un rato Sí. bueno, al final- Además de estar viendo todo el rato. Y bajando o El subiendo, yo me imagino cómo debe quedar la gente, los pasajeros ahí, ¿no? Sí, Tremendo, alguna tremendo. pastilla, ¿no? De esto para el estómago o alguna bolsita de estas de plástico. No lo sé. También tenemos otra atracción, que esto también concentra muchísima gente, es súper famoso en Instagram, y es el columpio del fin del mundo, o en el fin del mundo, que es un columpio que está en una casa en el árbol. ¿Qué verás ahí? Pues verás el cráter del Tungurahua a tan solo 2,5 kilómetros en línea recta. Este columpio no tiene arneses y se sitúa sobre un precipicio a 2.600 metros de altura, enganchado desde esta idílica casa del árbol que es en realidad un centro de control sísmico. Así que si quieren ir a esta zona y echarse una fotografía con esas vistas tan espectaculares, pues también pueden hacerlo, llevando muchísimo cuidado, por supuesto. Ahora te diré cuándo viajar a esta zona, por si te quieres echar esta fotografía. Los mejores meses para disfrutar de la sierra son los que se presentan menos lluvias, que son entre junio y septiembre. Septiembre. ¿Qué vendría a ser junio y septiembre en Ecuador? Bueno, allí es dependiendo también un poco, como dice Angie, de la ubicación, ¿no? Pero yo a mi hija, por ejemplo, le digo que allí es verano eterno. Y ella está encantada con este dato. Dice, papá, ¿siempre es verano? Sí. Y muchas veces jugando empieza a preparar su maleta y lo primero, y creo que lo único que echa son bañadores. Porque al ser verano eterno, pues ya Claro. entiende de que bueno, realmente es así, ¿no? Pero no podría yo decirte, porque allí el verano y el invierno se diferencia, por ejemplo, de que en invierno llueve más, que en verano también, y en verano no. O sea, pero calor hace todo el año. No es como aquí, que hay una diferencia en cuanto a temperaturas muy notable el invierno con el verano. Allí, calor, humedad, y todo eso vas a tener todo el año. Lo que pasa es que a diferencia del invierno es porque llueve mucho. Por eso un ecuatoriano lo metes en el frío y el problema, ¿no? Y nos mata. No le gusta el frío, claro. Claro. Sí, sí, pues otro dato curioso es que como está en el centro de la Tierra, pues tiene todo el año 12 horas de sol. Ah, de estar claro. pues O sea con que luz. se cumplen las 12 horas de sol. Sí, se cumplen. Bueno, pues la otra región que quiero traer es la Amazonía ecuatoriana, que también no tiene nada que envidiar a otros países. Wow. Mientras salen algunas fotografías, pues voy a dar un poco de información. Es una región de extraordinaria biodiversidad, famosa por ser hogar de exuberantes bosques tropicales, extensos pantanos, caudalosos ríos navegables y fascinantes culturas indígenas. La Amazonía ecuatoriana ha sido catalogada como el pulmón del planeta.
y muchos de sus bosques, parques y reservas han sido reconocidos como santuarios de vida y lugares que todo amante de la naturaleza y la conservación debe visitar. Solo entre las provincias de Orellana y Pastaza está ubicado el área protegida más grande de Ecuador continental, el Parque Nacional Yasuní, que lo veremos ahí, que alberga más de 1.400 especies de animales, como 140 de anfibios, 610 especies de aves, 204 de mamíferos, 270 de peces y más de 100.000 especies de insectos en una sola hectárea. Wow, qué tremendo, ¿no? Es precioso. 100.000 especies de insectos. Sí, Dios mío. Decían que una zona de esta podía tener, creo que estaba albergado aquí el 10% del ecosistema, de todo lo diverso que hay aquí, del mundo. Impresionante. El 10% de todo lo que está aquí concentrado. Yo decía, wow, ¿cómo puede haber esta maravilla de lugares, ¿no? Que no los conocemos, no nos los cuentan o no sé, no investigamos y tenemos tantas cosas tan preciosas para ver. Así que yo animo a todo aquel que pueda o gente de Ecuador que nos pueda estar viendo, que a lo mejor como tú no ha tenido la oportunidad de quizás visitar muchos lugares de su país, pueda descubrir estos lugares y poder visitarlos. Para ir a visitar. ¿No? Ahora, ¿cuándo ir a estas zonas? Pues espera, porque lo he perdido. Pero te lo leo ahora mismo. Los mejores meses para disfrutar. Entre diciembre y marzo. Gracias, pastor. Entre diciembre y marzo. Pues mira, lo que para nosotros aquí es invierno, ahí pues se pueden disfrutar de estas zonas tan preciosas. Y por último, no me quiero extender más, un lugar que merece pues una mención especial son las Islas Galápagos. Y esto es un archipiélago en el Océano Pacífico constituido por 13 grandes islas volcánicas, 6 islas más pequeñas y 107 islotes. Hogar de fascinantes paisajes, una biodiversidad sorprendente y rastros geológicos que hablan de una historia de casi 5 millones de años. ¿Cuándo podemos viajar aquí a este lugar? Alberga un montón de peces, focas, los reptiles, tiene un montón. Las iguanas las puedes ver nadando, se ve que están también muy adaptadas a que haya humanos por ahí, así que las podrás ver. ¿Y cuándo se puede visitar esto? Pues la estación caliente y lluviosa entre enero y mayo. En estos meses hay un clima más favorable y una mayor probabilidad de avistamientos de aves y tortugas gigantes en libertad, que como he dicho antes, para todos aquellos que sean amantes de la naturaleza, de los animales, pues esta es una zona que yo creo que es casi de obligada parada, ¿no? Si tú vas al Ecuador para visitar. Así, la verdad que nos quedamos con los dientes largos, ¿no? Viendo todos esos lugares y nos da un deseo de poder visitar lugares tan hermosos, tan preciosos. Así que, bueno, ahí está la invitación hecha, ¿no? Sí. Ahí la tenemos, Ronald. Cuando quieras, nos llevas de verdad a Ecuador. Sí. La verdad que es impresionante. Ecuador es un país muy diverso en cuanto a paisajes, como bien lo has dicho. Yo he disfrutado el material que has compartido previo antes de hacer el programa porque las imágenes no tienen desperdicio. Evidentemente son preciosas. Y yo, ¿sabes que tomo un resumen de lo que tú has hecho? De lo que tú has dicho. Sí. Si vamos a ir a Ecuador, tenemos que llevar dólares por la economía, el bikini, como yo he dicho, porque es verano eterno, y repelente. Muy importante el repelente para los mosquitos. Fíjate si ahí no sé cuántas hectáreas y no sé cuántas clases de mosquitos, ¿no? Dios mío. Es impresionante. Así que, como dato curioso, también podríamos aquí añadirlo en el antimosquito. El antimosquito para evitarlo. Yo estoy aquí en España desde el año 2000 y en el 2012 volví a Ecuador, 12 años después. Y la verdad que los mosquitos es una cosa muy incómoda. Muy, muy, muy incómoda. Entonces ahí como dato curioso e importante, no olvidarse del repelente. Pues nada, vamos a hablar un poco de su gente. La verdad que el resumen ha sido muy, muy bueno. Por corto espacio de tiempo pues no podemos compartir todo lo que quisiéramos, pero allí nos has dado una buena pincelada de lo que es el Ecuador. Y ahora, Ronald, ¿no? Conociendo su gente. Conociendo su gente. Vamos a hablar un poco de lo que es su gente, un poco de la gastronomía, así dando rasgos por encima de lo que es, porque evidentemente no podemos. Tratamos de sintetizarlo para compartir el máximo posible. Bueno, yo tengo que decir que según la fuente que yo consulté, Ecuador tiene unos 18 millones de habitantes. Yo siempre digo que en cuanto a cifras de población, son datos aproximados por el índice de mortalidad y natalidad. Además, esto, hablando ayer con mi hermano, que le pedí que me echara una mano en ciertos detalles, me decía que el último censo que se hizo fue en el año 2000. Por tanto, todo esto es aproximado. Luego iba a haber un censo recientemente, pero por el tema de la pandemia no se pudo seguir adelante. Por otro lado, hay una cosa que hay que tener en cuenta, el tema de la emigración, ¿no? ¿Cuántos ecuatorianos han emigrado a otros lugares, a otros países, ¿no? Y entonces todo eso también afecta
para hablar de la cantidad de habitantes que hay en el país, ¿no? Por parte y parte, porque yo tengo que decir también que Ecuador es un destino muy codiciado, tanto por turistas, pero también como personas que, por tema de formación académica, por ejemplo, como es en el caso de las Islas Galápagos, por el terreno, por todo lo que se ha dado allí, se mudan. Van por algo en concreto, pero luego terminan haciendo vida allí por lo curioso y por lo atractivo del encanto. Sí. Así que bueno, ahí está el dato curioso, entre 17 y 18 millones de habitantes en el Ecuador. Bueno, y la mitad más o menos de estos habitantes, el 94% de esta cifra más o menos, se divide entre, más o menos a partes iguales, entre habitantes de la costa y de la sierra, ya que son las dos regiones, tal vez no más las dos más grandes en cuanto a superficie, pero sí en cuanto a población. Galápagos o el archipiélago de Colón es un poco más reducido en población, y el oriente pues es verdad que tiene mucha extensión de terreno, de paisaje, de todo lo que hemos visto, pero en cuanto a población es relativamente pequeña. Así que, como bien ha dicho Angie, pues Guayaquil, con unos 3 millones de habitantes más o menos, es el centro financiero del Ecuador. Es la entrada del comercio, como bien estaba explicando, es donde han puesto los ojos los inversores internacionales, y bueno, ahí hay muchos tipos, pues, de todo tipo de fábricas y de concesionarios de autos y de todo lo que tenga que ver con el comercio, Incluso porque es un puerto. La gente extranjera, supongo que debe afincarse más por esa zona, ¿no? Sí. Que por otros lugares de Ecuador, ¿no? Es la ciudad más grande y también, por decirlo de alguna manera, la que cuenta con mejor infraestructura, por decirlo así, o debido a la economía con mayor tecnología, aeropuertos, y todo esto facilita, ¿no?, que el comercio se dé allí de una forma particular que no se suele dar en otras partes. En Quito, fíjate, por ejemplo, que es la capital del Ecuador, es más bien lo que es, como es normal y en todo país, el centro político, ¿no? Es donde están ubicados los mayores departamentos gubernamentales, los ministerios, donde se deciden las leyes y todas estas cosas, pero es Guayaquil donde de alguna manera podemos decir que se maneja más el tipo de economía. Yo creo que esto pasa un poco en todos los países, ¿no? Aquí, por ejemplo, Madrid y Barcelona siempre tienen en Argentina, no sé, Buenos Aires y Córdoba podría ser, por ejemplo. En Colombia, Medellín y Bogotá, que es la capital. Y eso pasa un poco en todas las partes. Así que bueno, vamos a hablar un poco, hablamos más de Quito y de Guayaquil porque son las dos regiones que representan básicamente la mayor población del Ecuador, con la particularidad de las personas del oriente, que son muy peculiares por su estilo de vida, por sus raíces, por su historia ancestral y con todo lo que conlleva, igual que Galápagos. Pero tenemos que irnos a la costa y a la sierra para definir un poco así a grandes rasgos lo que es el Ecuador. Y bueno, vamos a hablar del costeño un poco. Yo soy un buen costeño, radicado ya fuera de mi país ya hace 22 años, pero con mis raíces intactas, con ánimo y con deseo de volver y de compartir, de estar allí, pero de luego volver. Amo esta tierra también, y así que, bueno. ¿No has considerado la posibilidad de volverte a vivir a Ecuador? Tú sabes, pastor, que nuestra vida está en manos del Señor. Y aunque eso suena así muy espiritual, mi casa y yo nos manejamos y vivimos en eso. Sí, es que es verdad que en mí hay un anhelo de algún día ir a radicarme a Ecuador, pero con una visión clara de lo que sea el Evangelio, ¿no? O sea, me gustaría irme allí, pero ya no por el tema de los lugares que son preciosos, del turismo o de todas estas cosas, sino como algo que el Señor quiera hacer con nosotros como casa, como familia allí. Te pregunto porque casi la mayoría de las personas que han emigrado para España, yo veo que la gran mayoría siempre están como soñando volver a su tierra, ¿no? Y bueno, por eso digo que casi yo, incluso es más, a mí me da un poquito de tristeza, ¿no? De ver, por ejemplo, durante todos estos años, yo he visto gente conocida regresar al país, ¿no? A Latinoamérica. Y a mí me da un poquito de tristeza, ¿no? Porque yo he visto cómo han luchado para afiancarse aquí en España y todo esto, y después no les ha importado dejar todo y volver a su tierra, ¿no? O sea, es como que siempre parece que la tierra llama. tira, ¿no? Llama.
Es verdad que aunque está allí el sentimiento, el corazón y las raíces, hay algo más grande que se mueve en nosotros, en mi casa, gracias a Dios, y es un poco eso. Por eso cuando hablabas tú de estos pastores que tenían una propiedad allí justamente en el centro del mundo, ¿no? Porque eso es un sentido espiritual, una estrategia. Claro. Es algo que yo también contemplo y es el deseo de mi corazón, de que el Señor algún día nos envíe a hacer lo que sea, ¿no? Pero siempre que tenga que ver con la obra de Dios. Claro. Y es un punto estratégico. Al ser la mitad del mundo, como decías tú, no solo por la nación de Ecuador, sino porque de ahí no es como que se pueden enviar mensajes espiritualmente hablando. Así que bueno, ya esa es parte que te corresponde hablar a ti del área espiritual. Yo prosigo con lo mío, que es del costeño. Pues bueno, te puedo decir, pastor, que el costeño, así en términos generales, suele ser muy amigable, muy extrovertido. Es una persona generosa por naturaleza, dadivosa, no sé si tenemos alguna imagen por ahí, muy fiestera también, todo hay que decirlo. Su estilo de vida depende de cómo lo veas, diría yo, que conformista en el sentido de que quizás no tiene grandes ambiciones, pero sí que disfruta en cuanto a calidad de vida. Le gusta disfrutar de la naturaleza, del paisaje, de todo lo propio que tenemos. Allí, de donde yo soy, por ejemplo, para mí es muy normal recordar que los comercios a las 3, 4 de la tarde cerraban las puertas y se subían a los carros, lo que aquí son los coches, las camionetas, lleno de la familia y todo el mundo va al río o a la playa, tal. Tienen, ¿no?, como esa ideología, no se basan tanto en trabajar para adquirir, sino que un poco más en disfrutar de lo que es la vida. Gente muy amable y que en ocasiones peca de confianzudo, ¿no?, según la fuente que consultaba. Claro, y eso no es un problema si tú te mueves en tu terreno, en tu área, si estás entre los tuyos. Pero luego cuando compartes con gente de fuera, pues bueno, sí que es un impedimento, ¿no? Porque suelen darse, y esperando que la gente sea así, muchas veces no se reciben, porque hay partes de otras regiones que suelen ser pues todo lo contrario, ¿no? Quizá más introvertido, más cerrado, como es el caso de las personas de la sierra, que lo veremos más adelante. Podemos decir que por su ubicación geográfica, el costeño suele vivir de la pesca, por ejemplo, porque tenemos mucha costa, mucha playa, mucho mar, mares muy variados y minados, también pues, bueno, de todo tipo de peces y variedades. También una fuente de ingreso también es el turismo costero, ¿no? Al tener tantísima extensión de playa, es impresionante. Tú vas a la playa de allí y no tiene que ver nada con lo que tenemos aquí, ¿no? Sin menospreciar ni mucho menos, amo esta tierra, lo he dejado claro, pero allí la extensión de playa es impresionante, mucha extensión de arena, o sea que no vas a tener allí problema para llegar y plantar tu sombrilla y que en el sitio donde plantes la sombrilla sea arena fina. Lo que pasa es que la mayoría de las playas aquí, en cierta manera, son playas artificiales, ¿no? Playas que en algún artificiales. momento han traído arena de otros lugares, ¿no? Incluso del África, y han armado las playas. Sí, han aprovechado la costa que tenía, pero bueno, con las grandes maquinarias y todo, pues han logrado, ¿no?, reproducir esas playas que también no tienen apariencias naturales, y por qué no decirlo, sí, son naturales. También el costeño suele vivir también de la agricultura, depende. Yo, por ejemplo, soy de la costa, pero no vivo en primera línea de playa o en primera línea de costa. Del lugar donde yo vengo a la playa, pues tendremos más o menos, no sé, todo esto es muy aproximado porque lo recuerdo muy vagamente, pero más o menos unos 60, 70 kilómetros. ¿Y qué pasa? Que en la zona del interior de la costa hacia adentro, pues se suele vivir de la ganadería, de la agricultura. Tenemos allí también mucha variedad de frutas, muy buenos árboles frutales, de frutas tropicales, por supuesto. Ecuador es uno de los exportadores mundiales de lo que es el cacao. Allí tenemos una imagen, por ejemplo. Es un cacao muy codiciado por las grandes empresas chocolateras porque tiene un nivel de pureza muy bueno y un porcentaje muy alto. Ahí tenemos diferentes imágenes también de lo que son los mercados allí, repletos de frutas y de mucho color, color. Bueno, en cuanto a fiestas, por ejemplo, hay una fiesta que comparten, si no las 4 regiones, por lo menos las 3, que es el carnaval. Por ejemplo, es una fiesta que allí
depende de la región en que vivas, pues se celebra de una manera o de otra. Yo, por ejemplo, en la parte donde yo vengo, la costa, es una fiesta que está pasada por agua. Son 3 días de carnavales, 3 días festivos, pero que muchas veces no, todos los años, al ser somos tan fiesteros que nos cogemos los 3 días, pero empezamos las fiestas 2 días antes. Oficial son 3 días de carnavales, pero nosotros empezamos 2 días antes ya empezar a ambientar lo que es esta festividad. Y bueno, esto consiste en que es una fiesta. Por la foto veo que se usa mucho el agua, ¿no? Es una fiesta pasada por agua. Tú vas por la calle y tienes que ir no con bañador, pero sí predispuesto a que te mojen. De hecho, te van a mojar. O sea, tú vas andando por la acera y de las casas te llueve, te echan agua, sí. Cubos de agua. Eso me hace acordar mucho a mí de Argentina también, porque también en Argentina, también digamos en los carnavales y justamente es en el verano. En cambio acá los carnavales tocan en el invierno, ¿no? Sí, sí. Por eso a nadie se le ocurre acá. No, que va. Y bueno, es una fiesta que yo recuerdo pues con mucho. Tengo muy buenos recuerdos de ella porque la disfruté mucho, de verdad que sí. Y bueno, en cuanto a la gastronomía, por supuesto, es una gastronomía muy variada. Podríamos tomar mucho tiempo para hablar de esto, pero resumiéndola, me parece que tengo una fotografía por ahí de lo que es la tonga. La tonga es un plato manaba de la región, de la provincia de Manabí, que es de donde vengo yo. No sé si sale por ahí. Que está hecha a base de arroz. Bueno, la dieta en Ecuador es a base de arroz. Arroz con todo. Después que haya arroz, ya le puedes echar lo que tú quieras. Claro. Carne de todo tipo. El arroz que no falte, ¿no? El arroz que no falte. Para nosotros, no sé, mira, ahí está la tonga a base de arroz con una especie de menestras y con una o con varias piezas de pollo. Y esto que se ve por los laterales es... Plátano, pero cuando está maduro. Maduro frito, ¿no? Maduro frito. Y esto está envuelto todo en una hoja de plátano. No sé si conocéis lo que es la planta de plátano, que viene envuelta como el tamal, por ejemplo, sí. en otros casos. Y eso le da una sensación, un sabor único. Y bueno, podemos disfrutar aquí de todo tipo de comidas como es el ceviche. También, por ejemplo, tengo ahí una foto donde hay varios platos para sintetizarlo un poco. Y la verdad que... ¿Ese es el encebollado? No. El encebollado, no. El ceviche es un plato frío que está hecho, mira, es el primero de la izquierda, de la parte arriba, que ves que tiene como unas gambas peladas. Eso es lo que es el ceviche. Puede ser mixto, puede ser de pescado, de concha. Y el encebollado es otro. El encebollado es también como una especie de sopa, pero es caliente. La verdad que están muy, muy buenos los dos. De hecho, aquí los ecuatorianos siempre estamos hablándonos los unos al otro. ¿Dónde está el encebollado? El mejor encebollado. ¿Dónde nos podemos ir a comer un buen encebollado? Ronald, ¿te va a la cocina a ti o no? A mí me va la cocina por necesidad, pastor, por hambre. Porque no eres de esos hombres que le gusta En mi casa soy yo el que cocino. ¿Sí? Sí, soy yo el que cocino. Pero bueno, me defiendo en la cocina, sé hacer guisos, no me pongas a hacer una obra de arte, pero te puedo invitar a comer. Pero que ha sido un poco eso, ¿no? El hambre y la necesidad me ha obligado un poco o me ha empujado a lo que es la cocina. Bueno, todos estos platos exquisitos también suelen ser acompañados de jugos, lo que aquí sería jugos naturales de todo tipo de fruta, de naranja, de mandarina, de sandía, de melón, en fin. Qué rico. Que tenemos mucha variedad. Bueno, luego vamos a hablar así por el tiempo de lo que es la gente de la sierra, de la serranía de Ecuador. Y esto es un poco todo lo contrario al costeño en cuanto a que son más introvertidos, ¿no? Ellos son más reservados, más callados, tienen puntos de vista muy tradicionales, son muy nacionalistas, por decirlo en un sentido muy regionalista, muy de los suyos, suelen compartir, pero procuran siempre estar juntarse entre ellos, grupos familiares. No es como el costeño, por ejemplo, tú el costeño lo saca de la costa y a donde tú lo envíes es un tipo amigable, es un tipo que tiene ese salero, ¿no? Lo que vendría a ser aquí un andaluz, por ejemplo. Pero en cambio el serrano es más reservado, es muy educado, muy preparado, nos distinguimos los unos de los otros en el acento, en el habla.
hay que reconocer, ellos son mucho más finos para hablar que nosotros somos pues más eso, ¿no? Más montullos. Son amantes del folclore, por ejemplo, dignos representantes y embajadores de sus raíces, de sus trajes, de sus tradiciones. Tenemos por ahí una fotografía. Son más tradicionales, ¿no? Quizás sea también porque no han sido muy afectados por la gente extranjera, ¿no? Quizás son más gente autóctonas. Sí, posiblemente. De hecho, yo pienso, esto es una opinión personal, ¿no? que el ecuatoriano más puro, por decirlo de alguna manera, son ellos. No sé, nosotros, por ejemplo, en la costa, al estar rodeado de playa, cuando vino la colonización española, pues empezaron a entrar todo tipo de gente y entonces ahí como que hubo un mestizaje, ¿no? Un cruce de razas. Mientras que ellos permanecían en el interior, entonces eso hace que quizás ellos sean más de lo suyo, más valoren más sus raíces y todo. Bueno, las fiestas, compartimos muchas fiestas en común, también se ve allí el carnaval, con la diferencia de que, bueno, allí hace frío. Es más el frío que la altura. La verdad que la temperatura, no sé, puede oscilar alrededor de entre los 17 y 22 grados, entre los 15 y los 20 grados. Pero ¿qué pasa? Al tener tanta altitud, eso se potencia y te dificulta, por ejemplo, para nosotros nos dificulta el respirar, el poder movernos allí con libertad, el hacer actividades físicas por la altitud. De hecho, cuando hay un partido de fútbol importante, Ecuador estratégicamente juega en la sierra por el tipo de altura. Mi hermano me comentaba, me decía, sí, vamos a jugar allí en Quito y allí los comemos en el argot futbolero. Tal. Por la altura. Y yo digo, ¿qué va? Pero si aquí hace muchísimo más frío que allí, no tiene nada que ver. Aquí hay temperaturas de 5 grados, incluso bajo cero. De 5 grados y hasta 0 o bajo 0. Y me explicaba entonces este dato, que no tiene que ver con el frío, sino con el tema de la altura. Sí. De hecho, las grandes selecciones cuando van allí dicen que llevan sus cámaras de oxigenación, de oxígeno entre descanso y descanso, precisamente para nutrir sus células. Es una ventaja que corren los de allí, digamos, para jugar, porque están más acostumbrados a la altura. Pero en cambio los que vienen, por ejemplo, de Europa y todo eso, van a jugar, se quedan sin aire. De hecho, hubo un partido que estaba programado entre Ecuador y España y la condición que puso España, la condición más importante era que se jugara en Guayaquil, que se jugara a nivel del mar, porque se ven notablemente perjudicados por lo que tú dices, por la altura. Y fíjate que allí la selección, son integrantes de todas las regiones de la costa, pero aún siendo costeños, tienen ese tipo de entrenamientos que hacen sus cuerpos y sus células, aptas para tener esa resistencia y esa fortaleza que suelen presentar. Así que la altura en Ecuador es un punto importante. Oye, perdona, y esto, fíjate, porque yo estuve en Bolivia hace unos años y nosotros estuvimos visitando la zona de Cochabamba, que también tiene muchísima altura, no tanto como La Paz o a lo mejor como Quito, pero me acuerdo que llegamos y no la notábamos tanto porque fue por carretera, pero cuando nos bajamos, ¿sabes de esto que dices, se me mueve el suelo? Y empezaba la cabeza. Me acuerdo que uno que era de allí estuvo toda la noche acostado con pastillas y todo por la misma altura. De hecho, cuando llegamos a casa... ¿no? Sí. O sea que es terrible esto de la altitud. Impresionante. Tenemos que ir simplificando ya, porque se nos ha ido el tiempo. Vamos rápidamente. La gastronomía de la parte de la sierra, por ejemplo, hay unas imágenes allí. Está también hecha a base de carne y de patatas, por ejemplo. Un dato muy curioso es que ellos comen allí lo que denominan el cuy. No sé si hay una imagen por ahí. Esta es la imagen que encontré así un poco más aceptable. Y es un manjar. Realmente esto yo no lo he probado, no he tenido la oportunidad, pero esto es un plato muy codiciado. Así que bueno, rápidamente vamos pasando a lo que es el Oriente. Tenemos poco que decir también porque gran parte de la población del Oriente, por ejemplo, está aislada voluntariamente de lo que es la civilización, ¿no? Ellos son tribus que viven sus costumbres y viven en su forma diaria de vivir es esta, ¿no? Viven de la caza, por ejemplo, de los animales que ellos mismos salen a cazar y bueno, de todo el producto, todo lo que se genera alrededor de la selva. La fuente de ingreso en lo que son las ciudades de la Amazonía es el petróleo, por ejemplo, porque es muy rica en petróleo, pero esto ha causado mucha división social de
ya sabes tú, ¿no? Los intereses económicos. Siempre que se ve la economía por delante, esto causa división. Y también, por lo que estuve leyendo, afecta seriamente la salud, ¿no? Debido a las explotaciones y porque están expuestos a radiaciones, no sé de qué tipo, pero también es un punto importante que allí la mortalidad, la esperanza de vida es un poco menor debido a estas cosas. En cuanto a las fiestas del Oriente, encuentro la verdad que pocos datos. Hay una fiesta que por lo visto es muy importante, que es la chonta, y que consiste pues, en un poco más de lo mismo, ¿no? En reunirse alrededor de la mesa con mucha comida por delante y las mujeres pues, practicando todo tipo de danzas y de bailes propias de la zona. Voy muy rápido con Galápagos porque la verdad que el tiempo se nos va. Como un dato curioso, por ejemplo, dice que la isla de Galápagos fue descubierta casi por casualidad por Tomás Berlanga. Era un fraile de origen español que ejercía el obispado en Panamá. Y en uno de sus viajes oficiales que iba al Perú se encontró con estas islas, con Galápagos. Y entonces que al ir escasos de provisiones detuvieron sus embarcaciones, pero se encontraron que era una tierra estéril porque es de origen volcánico, donde no se daba la agricultura, no se daba, claro, estamos hablando de siglos atrás, no tiene que ver nada con el Galápagos de hoy en día, ya que al conservar o al albergar tantísimo turismo, pues está muy bien provista de todo tipo de alimentos y de todo lo necesario para la vida. No sé si hay por ahí ciertas imágenes, bueno, allí nos ha compartido imágenes también sobre lo que es Galápagos, por ejemplo, de la variedad, de la riqueza en cuanto a sus aguas, en cuanto a las especies. Ahí está, por ejemplo, el piquero de patas azules, que es una especie única en el mundo, que no se da en otros sitios sino allí, y bien conocida, por ejemplo, las tortugas Galápagos, que según hablaba este hombre que hizo el descubrimiento de las Galápagos, destacaba que no había que comer, pero que sí que había muchas iguanas, decía, muchas iguanas y muchas aves. Y hay tortugas que son capaces de llevar hasta un hombre encima de ellas, ¿no? Fue la reacción que tuvo al hacer este descubrimiento. Poco más hablar sobre su gente, por ejemplo, en relación a otros archipiélagos, la isla de Galápagos no tiene una relación o un vínculo ancestral como en otros sitios, refiriéndonos a las personas, población tierra, debido a que al flujo migratorio que ha habido por su ubicación y por el encanto de sus islas. A mediados del siglo pasado, por ejemplo, empezó a haber mucha migración tanto de Ecuador continental como del resto del mundo, y eso hizo que cada persona o cada grupo de personas pues fuese aportando sus diferentes rasgos, altura, color de tez, de cabello, por ejemplo, y entonces como un bonito mosaico en medio de todo esto. Bueno. Así que pues hasta allí. Lo dejamos ahí ya, Ronald. Lo dejamos la verdad ahí, que sí. muchas gracias, la verdad, por todo lo que nos has compartido, y queremos terminar ya prácticamente con la situación religiosa también, que es otra sección que tenemos en el programa para también ver un poquito ese panorama en estos minutitos que nos quedan ya al final. Por ejemplo, los datos demuestran que el 91,95% de la población afirma tener una religión, los cuales el 80,4% pertenece a la religión católica y el 11,3% a la evangélica, el 1,29% testigo de Jehová, y el restante 6,96% pertenecen a otras religiones, ¿no? Así que como más o menos ha pasado con casi todos los países de Latinoamérica que fueron colonizados, ¿no? por España, todas, ya sabéis que también en Ecuador tenían todas sus religiones tradicionales, etcétera, muy afirmado, pero desde el momento en que digamos que vienen los españoles y colonizan Ecuador, la Iglesia Católica Romana, por supuesto respaldada por el gobierno, es como que imponen de alguna manera la religión católica romana, ¿no? Así que entonces poco a poco se fue imponiendo la religión, ¿no?, católica romana, a tal punto de que, digamos, podemos decir que hoy la religión católica romana es la religión más grande, ¿no? Que incluso llegó a ser la religión del Estado, ¿no? En el tiempo
digamos, de la colonización española, digamos, el único culto que se realizaba era el culto de la Iglesia Católica romana, ¿no? Desde finales del siglo XIX la religión ha jugado siempre un papel preponderante, primordial, incluso en la vida diaria de la población, ¿no? El presidente que había en aquel entonces, que era Gabriel García Moreno, fijaos, ¿no?, había decretado que era obligatorio el hecho de ser católico, incluso para poder obtener tanto la nacionalidad ecuatoriana como el derecho al voto. Wow. O sea, era obligatorio en realidad, ¿no? Cuesta. Pero por suerte, en la actualidad esta ley ya no sigue vigente, lo que no quiere decir que por ello se practique menos la religión, ¿no? Al contrario, basta contemplar la belleza de las catedrales y el número increíble de iglesias que hay por todo Ecuador. Tú vas a notar, si viajas a Ecuador, que vas a encontrar, ahí podemos ver en las fotos, podemos ver iglesias por todas partes, ¿no? Iglesias católicas romanas, casi por todos los pueblos y por todas las ciudades, allí está afincada. Ahora, si por casualidad, cuando estás visitando Ecuador, te toca estar en alguna de sus festividades religiosas, te vas a quedar sorprendido también de ver la devoción de la gente, ¿no? Cómo, digamos, toda la población se vuelca en esas procesiones y, digamos, participa un gran número de personas, ¿no? Hay una cosa curiosa que lo quise traer también un poquito para que veamos y entendamos cómo ha ido ejerciendo la Iglesia Católica Romana la influencia entre todas las personas nativas de Ecuador. Dicen que para lograr convertir a los ecuatorianos, los curas de entonces no tuvieron más remedio que aceptar una mezcla entre su religión y las creencias locales, ¿no? O sea, una forma de atraerlos es como que le permitían ciertas cosas y a la vez que le iban imponiendo la religión, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se hacía era bendecir la tierra o los animales. Eran tareas que se realizaban con frecuencia. Todavía en la actualidad los fieles siguen rezando a un Cristo solar, a una Virgen María lunar, ¿no? Que eran por los dioses del sol y de la luna que ellos tenían, ¿no? De hecho, algunos consideran que esta última, la Virgen María lunar, es un poco como de la Pachamama, ¿no? ¿Recuerdan la Pachamama? Ya lo estudiamos también cuando vimos otros países, que es el tema de la Madre Tierra, ¿no? Que es la diosa de la fertilidad, de la naturaleza. Bueno, la Iglesia fue siendo con conciencia, fue aceptando muchas de todas estas creencias, ¿no? Entonces, como que dentro de la Iglesia Católica Romana es como que siempre ha estado mezclado muchas cosas de la tradición de los nativos ecuatorianos, ¿no? Y bueno, y esto, por ejemplo, hay una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, hay curanderos que incluso tienen más clientela que los propios médicos, ¿no? Wow. Hasta incluso hay algunos lugares que los curanderos hasta te hacen un carnet, ¿no? Como paciente. Para que puedan ser atendidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas de esas cosas están también es como avaladas, como cubiertos por la Iglesia católica, ¿no? Incluso es muy difícil, dice, nadie se atreve a construir una casa sin haber enterrado antes un feto de llama en los cimientos o sin haber levantado una cruz. Casi prácticamente en todas las construcciones es como que se usa eso, ¿no? Que es una cosa tradicional, ¿no? Por ejemplo, en el orden jerárquico, la iglesia más importante, la iglesia católica más importante de Ecuador es la Catedral Metropolitana de Quito, que la verdad que es una catedral realmente preciosa. La verdad que quizás ahí, si los compañeros la ponen, la podemos ver. Pero había muchísimas fotos también en cuanto al interior, los distintos departamentos que tiene, y la verdad que es impresionante. También está la Basílica del Voto Nacional, esto también me llamó la atención, que es el templo más alto del país y de Hispanoamérica. Tiene las 2 torres frontales
tienen 115 metros de altura Wow. cada una. Ahí seguramente los compañeros también la pondrán. Es una catedral que tiene ahí unas torres realmente de 115 metros de altura cada una, ¿no? Muy bien, vamos a hablar rápidamente de los cristianos evangélicos del Ecuador. Por ejemplo, el credo evangélico en Ecuador ha crecido el 300%. En momentos en que la Iglesia Católica enfrenta una crisis de vocación misionera en el país que se refleja en el cada vez menor número de jóvenes que optan por el sacerdocio. Ha ido, en términos generales, la Iglesia evangélica ha ido creciendo a través del tiempo, ¿no? Llegó un determinado momento también que se fundó la Federación de Indígenas Evangélicos. En coincidencia con ese proceso también se creó la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador, que es el FAINE, ¿no? Ahí tenemos ahí una foto de la Federación de Indígenas Evangélicos de allí del Ecuador. Es una de las 3 más grandes del país y cuyo baluarte son las provincias del centro andino del país, donde tienen presencia desde hace décadas. También otra cosa que me ha llamado mucho la atención, fijaos, digamos aquí en Ecuador, que unas organizaciones evangélicas que operan en el país poseen desde el año 1940, eso es una radio, fijaos, poseen una radio, la radioemisora HCJB de alcance mundial. Sí. Wow. Y también otra cosa que han logrado, la Iglesia Evangélica, es que en el año 1996 comenzó a funcionar en Quito la Universidad Cristiana Latinoamericana, cuyas siglas son UGL. Ahí la podemos ver también en la foto, ¿no? Así que, bueno, la situación actual de los cristianos evangélicos podemos decir que hay 3 grandes grupos que son los que representan el protestantismo, ¿no? El grupo conservador bautista, son bautistas, luteranos, presbiterianos. El grupo pentecostal tradicional, que son, por ejemplo, las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, la del Nazareno, etc. Y después están los neopentecostales, que son iglesias independientes, en su mayoría denominaciones particulares. Digamos que eso ha hecho que la Iglesia Cristiana Evangélica en el Ecuador haya crecido una barbaridad, ¿no? Aproximadamente desde los años 80 empezaron a crecer las iglesias independientes de una forma espectacular, a tal punto que el mundo evangélico, fijaos, ha crecido el 300% Wow. en Ecuador, ¿no? Así que actualmente, aunque sigue siendo la mayoría de la población católica nominal, pero el porcentaje de evangélicos, sobre todo los neopentecostales, sigue subiendo y actualmente tiene el mismo denominador común que los otros países de Latinoamérica, donde realmente las iglesias, las macros iglesias, están ahí un poquito al orden del día, ¿no? Muy bien, tenemos que terminar ya el programa y vamos a dejar unos temitas de oración sobre Ecuador. Estás atento, Ronald, porque me gustaría que tú, que eres ecuatoriano, puedas terminar orando por tu país, ¿no? Y tenemos que orar, ¿no? Porque a pesar de que el mundo evangélico es tan grande, en Ecuador hay esas macros iglesias donde hay de todo, ¿no? Y quizás lo que más se está necesitando es que se establezca, que haya un mover del Espíritu para establecer los principios del reino, ¿no? En definitiva. Y por otro lado, hablando con un pastor conocido que es ecuatoriano también, que está aquí en la región de Murcia, nuestro querido hermano Javier, él, la verdad que le estuve preguntando un poquito cómo era el panorama, ¿no? Porque ya que nosotros nos conocemos, ¿no? Él es del lugar, y contándome un poquito, digamos, cómo es la situación. Y bueno, él me decía de que hay mucha desunión, ¿no? En realidad hay muchas iglesias numerosas, pero cada uno va por su lado y hay una gran necesidad de orar por la unidad de la iglesia en el Ecuador, ¿no? Así que bueno, Ronald, ¿qué te parece si puedes hacer ahí una oración? Sí. Y ponemos esos temas delante del Señor. Sí, bueno, nos ponemos en acuerdo, Señor. Estamos delante de tu presencia, Dios mío, en esta ocasión, Padre, para
unirnos en acuerdo, Padre, para pedirte, Señor, que traigas la unidad del pueblo, Señor, la unidad de la iglesia, Señor, en esta preciosa nación, el Ecuador, Señor, que si bien creemos que es un punto estratégico, Señor, para que empiece a gestarse un movimiento del Espíritu Santo, Señor, que desarraigue, Padre, de raíz todos aquellos movimientos ancestrales, todo este tipo de culto a deidades, Dios mío, que no proceden de ti, Señor. Que venga la unidad, Señor, y que sea como una tipología, que empiece algo desde dentro, desde el centro del mundo para toda la nación y para que, como dices en tu palabra, Señor, para que tú seas el todo en todo, Señor. En el nombre de Jesucristo bendecimos a la nación, bendecimos a los gobernantes, Señor, a todo lo que se está gestando, todo lo que se está moviendo. Podemos ver cómo hay un gran porcentaje de crecimiento en cuanto al Evangelio, en cuanto a la palabra, Padre, pero evidentemente hay mucho trabajo por delante, Señor. Así que pedimos que sea tu mano, Señor, en esta nación, Señor, sobre las leyes, sobre las legislaciones, Dios mío, sobre el gobierno, sobre todo tipo de política, Padre, para que sea como una simiente que se planta en el centro de la tierra, Señor, y pueda ser de bendición para todas las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con este programa, con este viaje hacia el Ecuador. Así que bueno, quiero agradecer a Ronald Ordóñez, muchas gracias por tu compañía y también por todo lo que nos has podido compartir. También Angie Sánchez, muchas gracias también por tu colaboración. Y bueno, también agradecer a todos aquellos que nos han sintonizado en este programa. Esperamos que te haya gustado este viaje que hemos realizado hacia Ecuador. Y bueno, te invitamos a que nos vuelvas a sintonizar en un nuevo programa dentro de una semana. Nada más, te mando un fuerte abrazo. Deseo que Dios te bendiga. Born to hold you tight, kiss you on the cheek, tuck you